Buenos días y bienvenidos a esta primera clase de cálculo mecánico de líneas aéreas, ¿vale? En concreto lo que vamos a calcular son los conductores generalmente desnudos de este tipo de líneas, ¿vale? Para ello lo primero que vamos a considerar o vamos a tener en cuenta es que la fuerza interna de tracción en cualquier punto de un hilo, sea un cable o un conductor, ¿vale? Entonces, si tenemos un hilo flexible e inextensible sometido a cualquiera que sean las fuerzas externas, la fuerza interna siempre va a ser tangente a la curva de equilibrio de dicho punto. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues como digo, vamos a considerar un elemento diferencial de hilo o de conductor flexible inextensible, sea este nuestro eje Y y este nuestro eje X. ¿Vale? Tengamos por aquí el elemento diferencial, ¿vale? Dibujemos además su fuerza, por una parte una fuerza N y por otra parte, por el otro extremo, una fuerza de mayor inclinación de valor N más diferencial de N. Además, hemos dicho que vamos a considerar una fuerza vertical diferencial de F, ¿vale? Aquí la longitud de este arco sería diferencial de S. Y además de esto, vamos a considerar su proyección horizontal y su proyección vertical. La proyección vertical sería diferencial de Y, la proyección horizontal sería diferencial de X. Además de esto, vamos a decir que aquí inicialmente, pues la fuerza el ángulo que forma esa fuerza con la horizontal será θ, y tras ese elemento infinitesimal cuyo ángulo abarcado por él es diferencial de θ, tras eso, pues está claro que este ángulo aquí girado será diferencial de θ. Entonces, como hemos dicho al principio, recordamos que la fuerza interna de tracción en cualquier punto de un hilo, llamémosle cable, conductor, el cual sea flexible e inextensible, una consideración que vamos a hacer ahora, ¿vale? Sometido a cualquiera que sean las fuerzas externas, hielo, viento, ¿vale? Debe ser siempre tangente a la curva de equilibrio en dicho punto. Por eso por la parte izquierda dibujamos la fuerza N tangente y por la parte derecha la fuerza N más diferencial de N. Esto de aquí es válido en el caso de que haga viento. Y diréis, bueno, pero es que si hace viento, el viento no lo va a llevar hacia abajo ni hacia arriba. Evidentemente, el viento va a ser cruzado. Entonces habrá una composición de fuerza. Imaginaros, por ejemplo, que la fuerza peso del conductor fuese esta y que la fuerza viento fuese, por ejemplo, esta. Si nosotros superponemos estas dos fuerzas, habría una fuerza total, esta vamos a llamarle F. Pues sería lo mismo hacer este análisis, solo que en lugar de considerar un ángulo, o sea, el plano vertical, el plano del papel, sería considerando un plano que forme con la vertical un ángulo alfa. Y todo este análisis sería igualmente válido. Bueno, pues como decía, este conductor sometido a un conjunto de cargas verticales, en este caso, es decir, contenidas en el plano del papel, todas esas cargas, todas esas fuerzas que se aplican sobre él mismo, adoptará una configuración geométrica de equilibrio isostático. Por tanto, el esfuerzo normal en las secciones transversales del hilo será una función n en función de s. Es decir, aquí tenemos un elemento de arco de longitud diferencial de s, pero en función de la longitud que estemos, es decir, y en qué punto del arco estemos, en función de s, pues irá variando ese esfuerzo, tal y como hemos dibujado ahí. Por eso, por un lado, es la fuerza n, y por otro lado, la fuerza n más ese elemento diferencial de n. Consideramos pues esta porción elemental de conductor aislado y sometido a una fuerza vertical diferencial de F, la cual ya hemos dibujado,
Y en base a eso, pues bueno, pues vamos a plantear el equilibrio. Y vale, ¿y en qué consiste plantear el equilibrio de esto? Pues el equilibrio de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Por tanto, planteamos el equilibrio, ¿vale? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Diríamos, bueno, por la parte derecha tenemos una fuerza N más diferencial de N por el coseno de tita más diferencial de tita, y por la parte izquierda la fuerza N por coseno de tita, ¿no? Vemos las proyecciones horizontales de cada una de esas fuerzas. Todo eso igual a 0. Bueno, pues está claro que de esta fuerza N tendremos esta componente de aquí, ¿vale? Es esta, que he dibujado aquí, y aquí esta otra componente sería la proyección horizontal de esta fuerza, es decir, esto, ¿vale? Eso está bastante claro. Y esta ecuación, a esta ecuación de aquí, la vamos a llamar ecuación 1A, para luego referirnos a ella. Y además vamos a coger y vamos a plantear el equilibrio en I igual a 0. Y por tanto sería prácticamente lo mismo. Luego, lo único que en lugar de utilizar coseno, pues utilizamos seno. Y sería n más diferencial de n por el seno de tita más diferencial de tita, que sería la fuerza que tira hacia arriba de ese conductor, menos n por seno de tita, la componente vertical de la fuerza de la izquierda, que va hacia abajo, y menos la fuerza vertical, elemento diferencial de fuerza diferencial de F, igual a 0. Y esta será la ecuación 2A, a la cual luego nos referiremos. ¿Vale? Entonces, ahora desarrollamos esto un poco y lo expresamos de la forma que a nosotros nos va a interesar para hacer este desarrollo, ¿vale? Que va a ser de la siguiente forma. Diremos n, vamos a separar lo que es n de diferencial de n. Pues diremos, vale, pues n por el coseno de tita más diferencial de tita más diferencial de n por el coseno de tita más diferencial de tita menos n coseno de tita igual a 0. Y en la otra expresión haríamos lo mismo, n por el seno de tita más diferencial de tita, y ahora más diferencial de n por el seno de tita más diferencial de tita menos n seno de tita y menos diferencial de f igual a 0. Bueno, ahora vamos a coger y vamos a analizar la ecuación 1. Pues como digo, vamos a coger y vamos a analizar esa ecuación 1, la cual copiamos aquí a continuación y ponemos n por el coseno de tita más diferencial de tita más diferencial de n por el coseno de tita más diferencial de tita menos n coseno de tita igual a 0. Bueno, ¿y qué consideraciones vamos a tener aquí? Vamos a tener en cuenta la siguiente identidad trigonométrica por la cual el coseno de x más y es igual a coseno de x por coseno de y menos seno de x por seno de y. Y teniendo esto en cuenta, ¿vale? Vamos a desarrollar la expresión de arriba. Por tanto, esa expresión sería n por, abrimos paréntesis, coseno de tita por coseno diferencial de tita menos seno de tita por seno diferencial de tita. Lo mismo con diferencial de n, pues sería más diferencial de n por coseno de tita por coseno diferencial de tita menos seno de tita por seno diferencial de tita.
Y ahora, menos n por coseno de tita, todo eso igual a 0. Considerando ahora, teniendo en cuenta que el coseno de diferencial de tita es por definición igual a 1 y que el seno de un ángulo infinitesimal, el seno de diferencial de tita, se confunde con diferencial de tita, teniendo eso en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a coger y vamos a seguir desarrollando. ¿Qué pasaría? ¿Qué vamos a hacer? Pues que donde tengamos coseno diferencial de tita, ¿qué vamos a poner? Decimos, esto es 1 y esto es 1. Y donde tengamos seno de diferencial de tita, vamos a quitar el seno y dejamos diferencial de tita. Y poniéndose así, bueno, pues continuamos. Pues sería n por coseno de tita menos seno de tita por diferencial de tita, ¿vale? Seno de eso por el ángulo diferencial de tita. Cerramos paréntesis, más diferencial de n por el coseno de tita menos seno de tita diferencial de tita menos n seno de tita igual a 0. Ahora, una vez que tenemos esto, despreciamos infinitesimos de orden superior a 1, en este caso de orden 2, que es lo único que tenemos, superior a 1, ¿vale? Y desarrollamos esto. Bueno, pues vamos a ver, pues tendríamos n coseno de tita menos n seno de tita diferencial de tita más diferencial de n coseno de tita menos diferencial de n por seno de tita diferencial de tita menos n coseno de tita igual a 0. Entonces fijaros cómo por aquí estamos multiplicando dos infinitesimos, por tanto eso lo despreciamos. Y además por aquí tenemos n coseno de tita que se va con menos n seno de tita. Por lo tanto, lo único que nos queda aquí es diferencial de n por el coseno de tita menos n por el seno de tita diferencial de tita es igual a 0. Y esto de aquí me lleva a que diferencial de n coseno de tita es igual a 0. A esto es lo que llegamos. Diferencial de n coseno de tita es igual a 0. Deducción muy importante, porque ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que la proyección horizontal del esfuerzo es constante. Que esa proyección horizontal del esfuerzo es constante. ¿Vale? Cosa muy importante. Pero continuamos, ¿vale? Desarrollando la segunda ecuación. Pues vamos a verlo. Esa segunda ecuación, ¿qué es lo que le pasa? Bueno, pues en la segunda ecuación, como iba diciendo, lo que teníamos, la ecuación que teníamos era n por el seno de tita más diferencial de tita más diferencial de n por el seno de tita más diferencial de tita, perdón, menos
n seno de tita igual a diferencial de f. En este caso, la identidad trigonométrica que tenemos que utilizar es otra, porque estamos hablando del seno de la suma de dos ángulos, y sería este que vamos a poner aquí. Y es que el seno de x más y es igual al seno de x por coseno de y más coseno de x por seno de y. Entonces, teniendo esto en cuenta, venimos y hacemos esto. Y decimos n por seno de tita por coseno de tita, de diferencial de tita, perdón, más coseno de tita por seno de diferencial de tita, más diferencial de n por seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, no, perdón, aquí no hay diferencial de tita, todavía, más coseno de tita por seno diferencial de tita, menos n seno de tita, todo eso igual a diferencial de f. Ahora tenemos que tener lo siguiente en cuenta, que es lo mismo que antes, en este apartado, que el coseno de diferencial de tita es por definición, para ángulos infinitesimales, 1, y que el seno de diferencial de tita se confunde con el ángulo diferencial de tita. Teniendo esto en cuenta, desarrollamos un poquito más y decimos n por el seno de tita más coseno de tita por diferencial de tita más diferencial de n vale, tenía error aquí y falta elemento diferencial. Ahora sí cuadra. Entonces, diferencial de n por el seno de tita más coseno de tita diferencial de tita menos n por el seno de tita igual a diferencial de f. Ahora cogemos y quitamos el paréntesis, ¿vale? Y tenemos n seno de tita más n coseno de tita diferencial de tita más diferencial de n por el seno de tita más diferencial de n por coseno de tita diferencial de tita menos n seno de tita, todo eso igual a diferencial de f. Ahora, igual que antes, despreciando infinitésimo de orden superior a 1, es decir, este de orden 2, este pues lo despreciamos, decimos que vale 0, y además teniendo en cuenta que se anula este n seno de tita con ese menos n seno de tita, volvemos a escribir la ecuación y tenemos que diferenciar de n por el seno de tita más n por coseno de tita diferencial de tita es igual a diferencial de f. Y por tanto, con todo esto, tenemos que diferencial de n seno de tita va a ser igual a diferencial de f. Es decir, que la variación de la proyección vertical de la fuerza en cada punto
será igual a esa fuerza vertical que vayamos introduciendo a lo largo, ¿vale? Y esta es la ecuación a la que llegamos. En resumen, visto todo, ¿vale? Como digo, visto todo esto que hemos hecho, en resumen tenemos lo siguiente. En resumen, tenemos lo siguiente. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que diferencial de n coseno de tita es igual a 0 y que diferencial de n seno de tita es igual a diferencial de f. Y si a las ecuaciones de partida las habíamos llamado ecuaciones 1a y 2a, a esta de aquí la vamos a llamar ecuación 1b y ecuación 2b. De la primera ecuación, tal como ya he comentado anteriormente, se deduce que la proyección horizontal del esfuerzo normal en cualquier sección del hilo es constante. Ojo, ojo. Ecuación 1b. ¿A dónde me lleva? A que n coseno de tita es igual a h y es igual a una constante. Y esta ecuación la vamos a llamar, esta ecuación de aquí, la vamos a llamar ecuación 1c. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, hecho esto, ahora sustituimos la ecuación 1c en 2b. Sustituimos esta ecuación en la 2b que teníamos anteriormente y vemos lo que ocurre. Por una parte tenemos que n coseno de tita igual a h igual a constante. Por otra parte, diferencial de n seno de tita igual a diferencial de f. Una cosa con la otra nos lleva a decir que diferencial de h partido coseno de tita por el seno de tita es igual a diferencial de f. Y por tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Pues lo que estamos diciendo es que diferencial de h tangente de tita es igual a diferencial de f. Desarrollando esto, tendríamos diferencial de h por tangente de tita más h por, recordad aquí que tangente de tita es igual a i'. Luego, diferencial de tangente de tita será igual a diferencial de i'. Y esto es igual a diferencial de f. Pero claro, ¿qué pasa? Que hemos dicho que h es constante. Luego, ¿qué vale diferencial de h? Pues diferencial de h vale 0. ¿De acuerdo? Bueno, este y prima, pues ya sabéis lo que es este y prima, que no lo he dicho por aquí todavía. Pues y prima es diferencial de y respecto de x. Y llegamos a esta expresión que vamos a reorganizar un poquito por aquí y vamos a decir diferencial de y' es igual a 1 partido h por diferencial de f. ¿De acuerdo? ¿Y qué vale diferencial de y'? Pues valdrá y' segunda por diferencial de x. Y eso que es igual a 1 partido h diferencial de f.
Y por tanto, si despejo y' segunda es igual a 1 partido h por diferencial de f respecto de x. Y esto de aquí. Esta es la ecuación 3, que es la ecuación de la curva funicular de la catenaria. Eso es lo que tenemos. Continuamos, pues. Entonces, partiendo de la ecuación, o sea, de esa curva funicular, que la recuerdo aquí, curva funicular. Partiendo de esa curva funicular, la cual era y' segunda, esta ecuación diferencial igual a 1 partido h por diferencial de f respecto de x. Esta ecuación la vamos a integrar. Y entonces, integrando, obviamente ahora vamos a integrar simbólicamente porque no tenemos más valores, ¿no? No estamos haciendo más supersoluciones. Pero una vez que la integráramos, obtendríamos una curva y que sería función de x de una constante c sub 1 y de una constante c sub 2. Y esta sería pues, esa misma curva funicular, pues ya integrada. Siendo c sub 1 y c sub 2 constantes de integración, que se obtienen imponiendo las condiciones de contorno. Es decir, impongo unas condiciones de contorno y eso me va a llevar a poder calcular c sub 1 y c sub 2. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, voy a hacer que la curva pase por dos puntos fijos, un punto A de coordenadas x sub A e y sub A y un punto B de coordenadas x sub B e y sub B. Una vez obtenida la curva funicular, se obtiene el valor de h a partir de la longitud L, lo que generalmente es dato. Generalmente la longitud, ¿vale? Pero bueno, y si no fuese dato, pues lo vemos por aquí. ¿Cómo se obtiene esa longitud L? L sería la integral de diferencial de S a lo largo de la curva, ¿vale? Y por tanto sería igual a la integral de la raíz de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Eso de ahí. Que sería igual a la integral de la raíz de diferencial de x al cuadrado más y' diferencial de x al cuadrado. Y esto será igual a la integral de la raíz de diferencial de x al cuadrado más y' al cuadrado por diferencial de x al cuadrado. Todo esto tenemos por aquí. Y ahora esto lo podemos expresar de la siguiente forma, como la integral de la raíz de cuadrada de 1 más y' al cuadrado y fuera de la raíz diferencial de x. Y quedaros muy bien con esta ecuación, porque esta ecuación nos va a dar mucha guerra y es muy importante. Entonces, ya por último, determinaríamos el valor de h. ¿De acuerdo? Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. He dicho determinar h, pero no vamos a determinar h, vamos a determinar el esfuerzo normal, n. Determinar el esfuerzo normal,
n, a partir de h y de la longitud. Bueno, pues entonces teníamos que n es igual a h partido coseno de tita. Y esto habíamos dicho que era igual a h partido, pues ¿qué vale el coseno? Según la figura que hemos visto inicialmente, pues cateto contiguo partido hipotenusa. El cateto contiguo es diferencial de x, la hipotenusa pues aproximadamente corresponderá con la longitud de la curva diferencial de s. Y esto es igual a h por diferencial de s respecto de x. Y esto que es igual a h por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Y ahora ya sí vamos a desarrollar todas estas ecuaciones. Pero todas estas ecuaciones las vamos a desarrollar en dos hipótesis. Primero vamos a hacer una primera hipótesis, hipótesis 1, por la cual el conductor está sometido a su propio peso. Conductor sometido a su propio peso. Vale. Por tanto, sea Q, ese peso por unidad de longitud del hilo, por ejemplo, dijésemos, pues kilogramos por metro, para que nos quede claro lo que es Q. La fuerza que actúa sobre el hilo sería, ¿cuál sería la fuerza? Si tenemos una unidad Q, pues bueno, la fuerza diferencial de F sería igual a Q por diferencial de S, que sería la longitud del elemento diferencial. Y esto, pues, ya sabemos que es igual a Q, en base a lo de arriba, Q por la raíz de 1 más y' al cuadrado por diferencial de x. Por lo que la ecuación funicular de la curva, la ecuación funicular, en este caso, quedaría como sigue. Es decir, quedaría así. Diferencial de y' es igual a 1 partido h por diferencial de f y es igual a, pues si fijamos diferencial de f lo que vale de ahí arriba, pues sería igual a q partido h por la raíz de 1 más y' al cuadrado, todo eso, diferencial de x, ¿vale? Y esto lo podemos hacer como una ecuación diferencial de variables separadas y tendríamos diferencial de y' partido la raíz de 1 más y' al cuadrado, todo eso igual a q partido h diferencial de x. La cual, como digo, es una ecuación de variables separadas y de integración inmediata, ¿vale? Bueno, pues si es de variables separadas y de integración inmediata, pues vamos a integrarla y vamos a ver qué es lo que nos sale. Pues nos sale que integrando esto, tenemos que en inmediata, por tanto, el arco seno hiperbólico, lo único que nos hace falta, las tablas de integración, el caso seno hiperbólico de y' es igual a q partido h por x más c sub 1. Esto tenemos por aquí. Y ese es el arcoseno de y'. Por tanto, ¿qué valdrá y'? Pues el seno hiperbólico de q partido h por x más c sub 1. Y con todo esto llegamos ahora sí a la ecuación de la catenaria, que sería I igual a h partido q,
h partido q por el coseno hiperbólico de q partido h de x más c sub 1 y fuera más c sub 2. Ecuación de la catenaria para el caso de un hilo de un conductor sometido a su propio peso, donde, como antes, C sub 1 y C sub 2 son constantes de integración, ¿vale? Continuamos. En primer lugar, volvemos a escribir aquí la ecuación de la catenaria, que era I igual a H partido Q por el coseno hiperbólico de Q partido H, X más C sub 1, y esto más C sub 2. Ecuación de la catenaria. ¿Vale? Aquí C sub 1 y C sub 2, como digo, son constantes de integración, y tomando adecuadamente los ejes de referencia, podemos simplificar la ecuación de la catenaria. Así, vamos a hacer lo siguiente. Tengamos un eje X, tengamos un eje Y, lo que vamos a hacer es que el eje Y coincida con el vértice V. Es decir, aquí tendremos ese vértice V y ahí está ese eje Y, tal que coincida. Y ya digo, haciendo eso y tomando la distancia vertical desde el vértice hasta el eje X igual a H partido Q, haciendo eso, la expresión de la catenaria se queda como sigue. Y igual a A por el coseno hiperbólico de X partido A. Para esas condiciones, siendo A igual a H partido Q. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, continuamos. Cuando la relación entre la flecha F y la cuerda L es muy pequeña, se puede despreciar el valor de I'. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que yo tengo aquí un nodo A, de donde parte la catenaria, hasta un nodo B. ¿De acuerdo? Esto en un sistema de referencia y X. Y aquí, si yo uno A con B, ¿cuál será la flecha? La distancia que hay desde ahí hasta ahí. ¿De acuerdo? Esa es la flecha. Y la otra distancia, la distancia L, pues es esta. Entonces, cuando yo digo, cuando la relación entre la flecha F y la cuerda L es muy pequeña, es decir, F partido L igual a un valor pequeño valor, se puede despreciar I' respecto a la unidad. Es decir, que I' sería muchísimo menor que 1. Y por tanto, I' al cuadrado, pues más aún lo va a ser. Entonces, en este caso, podemos coger y podemos dejar esto como sigue. Es decir, podríamos decir diferencial de I' igual a Q partido H por la raíz de 1 más I' al cuadrado diferencial de X.
Pero ya digo, en este caso, decimos, eso de ahí es 0. Y por tanto, esta expresión se nos queda mucho más fácil. Se nos queda Q partido H, diferencial de X. Por lo tanto, se quedaría I' igual a Q partido H por X más C sub 1. Esto lo pongo por aquí. Borrar esto de aquí. Tendría eso. Y aquí, pues, volviendo a integrar, tendríamos I igual a Q partido 2H por X cuadrado más C sub 1 por X más C sub 2. Más C sub 2. ¿A cuál sería la ecuación de una parábola? En lugar de la ecuación de la catenaria, lo podemos simplificar con la ecuación de la parábola cuando la flecha sea pequeña. Podemos hacer, ya digo, esa aproximación. Donde recordad que igualmente el caso de antes, esta distancia sigue siendo A igual a H partido Q. Bueno, y esto sería el final de la hipótesis 1. Esa hipótesis en la que el conductor estaba sometido única y exclusivamente a su propio peso.